Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Espero que estemos gozosos, que estemos felices también, porque nos estamos encontrando nuevamente aquí en tu canal Amazing Grace. Bueno, ya estamos finalizando la 9ª lección, cuyo título es Herederos de las promesas, cautivos de esperanza. Les recuerdo que la lección o el folleto tiene como título Lecciones de Josué. ¿Acerca de qué? Acerca de la fe. Y hoy es viernes 28 de noviembre y vamos a cerrar con la reflexión para estudiar y meditar. Entonces vimos en la semana que había promesas para el pueblo de Israel, promesas para nosotros hoy. Nosotros las heredamos. Ellos heredaron una tierra física que era un tipo. Entonces vimos cómo se compara el Edén con Canaán, que era una tierra que Dios les iba a dar, así como a Adán, ¿cierto? De que Dios plantó el Edén y Adán fue creado y simplemente lo recibió. Igualmente la tierra de Canaán ya estaba lista, ya estaba con frutos, ya estaba sembrada, ya tenía ciudades cuando Dios la entregó. Entonces, bueno, para entrar formalmente en la lección vamos a tener la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra y la gloria es solamente para ti. Gracias te damos, oh Dios, por tantas promesas que has dejado en tu palabra, para que sean esa guía segura, Señor, esa mirada puestas allí, para que podamos mantenernos caminando junto a ti en obediencia, con la esperanza firme en recibir estas promesas. Por eso es que somos herederos de las promesas y cautivos de la esperanza. Todo por tu amor, porque por amor a nosotros sé que dejaste este plan de salvación, estableciste este plan de salvación y Cristo vino a morir por nosotros. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente para que podamos tomar decisiones de vida, Señor. Oración que hacemos en el poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, vimos la comparación entre Edén y Canaán, la tierra como un don, porque es un don que Dios da, ¿verdad? El desafío para conquistar la tierra, que vimos que ni aun los egipcios pudieron conquistar, sin embargo, Dios conquistó la tierra para ellos, Dios les dio la tierra porque la tierra era de ella. Vimos ayer el jubileo maravillosamente, y antier el jubileo, y ayer vimos la tierra restaurada, ¿verdad? Esa maravillosa promesa de que vamos de regreso a casa. Entonces, en el contexto de la lección, vamos a leer 2 citas, esta vez no de patriarcas y profetas. Les recomiendo la lectura nuevamente de los capítulos 48 y 49, 48 de Patriarcas y Profetas, la repartición de la tierra, 49, las últimas palabras de Josué, para que puedan complementar lo aprendido en estas últimas 2 semanas. Y bueno, las citas de hoy no son de Patriarcas y Profetas, son del libro Conflicto de los Siglos, libro que recomiendo ampliamente. Entonces dice así. Esto es el capítulo, el que tiene por título El fin del conflicto, uno de los últimos capítulos ya, páginas de la 652 a la página 657, del libro escrito por Elena de White, Profeta del Señor, palabra inspirada de Dios. Dice así: estaremos eternamente salvados cuando entremos por las puertas en la ciudad. Ahí es cuando estaremos eternamente salvados. Entonces podremos alegrarnos de que estamos salvados, eternamente salvados. Hasta entonces debemos prestar atención al mandato del apóstol, siendo que la promesa de entrar en su reposo permanece aún. Cuiden que ninguno de ustedes parezca rezagado. ¿Okay? Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice, dada que es la promesa y aún podemos entrar en él, no sea que alguno de ustedes aún no haya entrado. Por eso ya dice, aquí es otra versión que dice que se encuentre rezagado. Mis amados, es verdad que la salvación total o definitiva va a ser cuando entremos allá, pero hoy podemos vivir con la vista puesta en las promesas, como lo hizo la oración, teniendo presente de que esa promesa ya es una realidad por el hecho de que Dios lo dijo. Dios estableció un plan de salvación y Dios dice que si creemos en Él, no pereceremos, sino que tenemos vida eterna y vamos a casa. Vamos caminando directamente a casa. Entonces, eso es una realidad para usted hoy. No debemos afanarnos, no debemos jactarnos de decir que estamos salvos, pero sí debemos jactarnos de decir que estamos en el reposo creyendo a las promesas.
porque si Dios lo dijo, ya es una realidad. Seguimos. El conocimiento acerca de Canaán, la entonación de sus cánticos y el regocijo ante la perspectiva de entrar en ella, no llevaron a los hijos de Israel a los viñedos y olivares de la tierra prometida. Voy a volverlo a leer porque hay profundidad aquí. Escuchen. El conocimiento acerca de Canaán, la entonación de sus cánticos y el regocijo ante la perspectiva de entrar en ella no llevaron a los hijos de Israel a los viñedos y olivares de la tierra prometida, ¿sí? Solo podían hacer la suya ocupándola. O sea, deseos no los llevaron ni las canciones, sino debían ocuparla, cumpliendo las condiciones para ello, ejerciendo ¿qué? Una fe viva en Dios y apropiándose de sus promesas. Elena de White, el instructor de la juventud, 17 de febrero de 1898. Entonces, tenemos una realidad que es la salvación, es ir a Canaán. Únicamente entraremos allí apoderándonos de las promesas, hermanos, creyendo que como Dios lo dijo, ya es. Por eso es que constantemente me han escuchado decir que las promesas son para usted solamente si usted las cree. Si ya no lo cree, esa promesa no es para usted. No importa todo lo que ore, no importa todo lo que estudie la Biblia, pero si hay promesas que usted cree imposible para usted, sencillo, ya esa promesa no es para usted. Porque nuestro Dios, mi Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios de lo imposible. El Dios que abre el mar cuando no había otro camino. El Dios que cuando va cayendo la noche en medio de una batalla, hace que la tierra deje de girar. Ese es mi Dios, ese es tu Dios también, si crees en Él. Mi Dios es el Dios que acaba con 185,000 soldados en una noche. Mi Dios es el Dios que abre los ojos de un siervo para que vea el ejército y que más son los que están con ellos que los que están en contra, los que están conmigo que los que están en contra. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Entonces creámoslo, apoderémonos de la promesa para que sea una realidad y ese reposo sea real. ¿De qué habla el reposo en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4? De que si el reposo hubiera sido por medio de Josué cuando entraron en la tierra, entonces no se hablaría de otro día. ¿Y cuál es el día? Hoy, porque hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Esto no tiene nada que ver con el sábado como séptimo día de la semana, sino el reposo que es en Cristo, creyendo a las promesas de que no debo estar afanado pensando qué pasará conmigo, qué sucederá, será que sí estoy, será que no estoy, será que tal. Mientras los frutos sean los del Espíritu y se manifieste ese creer en obediencia a Dios, porque Él lo implanta en usted, porque Dios es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad, está caminando. ¿Cómo puede evaluar usted eso hoy? Vea qué frutos está dando. ¿Son frutos de la carne? Si da frutos de la carne es porque anda en ¿qué? En la carne. Pero si da frutos del Espíritu es porque anda en el Espíritu. Entonces, si da frutos de la carne, mi amado, caiga de rodillas, clame al Señor, pídale perdón y que le dé su Espíritu o que el Espíritu Santo lo tome enteramente para que lo lleve a casa. Y si está dando los frutos del Espíritu, caiga de rodillas y ore el doble para que el orgullo no tome posesión de usted y se crea mejor que otros. Porque eso es lo que pasaba con los fariseos, que se creían que ya estaban listos. Por eso que no nos debemos jactar de decir que ya estamos salvos, de que ya somos, porque nada somos. Si algo somos, es que somos nada. ¿Okay? Una neblina que hoy está, mañana no es. Pobres, ciegos, desventurados y desnudos y no sabemos. Por eso que debemos depender de Cristo en todo. ¿Okay? Segunda cita. En la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria. Hebreos 11, del 14 al 16, dice: los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 15, pues si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de devolverse. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esta es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Gloria a Dios. Allí conduce el divino pastor a su rebaño, a los manantiales de aguas vivas, al árbol de la vida, que da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para el servicio o la sanación de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor.
Allí las vastas llanuras se convierten en bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres en aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas en donde el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. Entonces, ¿a dónde nos conduce Dios? A casa. Ahí nos conduce Cristo. Cristo es el pastor, nosotros ovejas de su prado. Cristo nos está llevando a casa por la acción del Espíritu Santo. Pero si hubieran estado pensando en aquella de dónde salieron, si hubiéramos estado pensando de dónde salieron, de Egipto, ciertamente tenían tiempo de volver, y eso es lo que se causó la rebelión en Cades Barnea, que quisieron devolverse a Egipto, por lo cual Dios los desechó. ¿Okay? Bueno, preguntas para el día de hoy. Bueno, esta cita la conseguimos en El Conflicto de los Siglos, página 654. Amados, vamos a casa. La promesa, la esperanza bienaventurada es esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ir a casa y encontrarnos con Él. Ustedes se han imaginado ese abrazo con Jesús. Yo me lo he imaginado muchas veces y salta mi corazón de alegría, de gozo, al saber que falta muy poco tiempo para que eso suceda. El Señor está más deseoso que nosotros de encontrarse con nosotros que nosotros de Él, porque Él ya hizo todo para que eso sea posible. ¿Lo crees? Él es la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Pregunta Él en Juan capítulo 11, versículo 26. Ok. Preguntas para dialogar. Debemos recordar que el día viernes el autor hace las preguntas. Piensa en la tierra prometida como un símbolo de la vida abundante que Cristo ofrece a sus seguidores. Okay. Cristo ofrece vida abundante a sus seguidores. Recordemos que en Juan 10:10 dice que el enemigo, el enemigo vino solamente a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a darnos vida, y darnos vida ¿en qué? En abundancia. Entonces piensa en la tierra prometida como esa vida abundante que Dios le da, porque eso es lo que vamos a recibir allá. Vida abundante, vida eterna, va a estar el árbol de la vida nuevamente. La eternidad va a ser una realidad. Entonces todo lo que recibimos por gracia hoy es una base para creer a estas promesas, ¿ok? Para saber que vamos a casa, que vamos a llegar a casa, porque Dios nos lo prometió. Leímos ayer que Jesús se fue. En Juan capítulo 14, versículos 1 y 3, Él nos dice claramente que si creemos en Dios, creeríamos también en Él, que en la casa de su Padre muchas moradas hay, que si no fuere así, nos lo hubiera dicho, y va pues a preparar lugar para nosotros, y si se fuere, vendrá otra vez y se buscará a sí mismo el carácter que Él está formando en usted y en mí. Por eso es que dije que en ese reposo vamos a ir caminando en obediencia, porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. ¿Okay? Y nos vendrá a buscar, iremos con Él, para que donde Él esté, nosotros también estemos. La gloria sea de Él. Entonces, ¿de qué manera los beneficios de vivir en esta tierra de abundancia ilustran las bendiciones de la salvación? Ya lo expliqué. Segunda pregunta, ¿qué relación existe entre ser ciudadanos de una tierra en particular y tener un determinado estilo de vida? Es muy conocido hoy que dicen que la cultura molda el comportamiento de las regiones, y es cierto. Incluso en un mismo país hay diferentes culturas y la gente se comporta de una manera determinada. Vimos que en el contexto del cumplimiento de la promesa de la tierra que Dios les dio, Dios estableció el territorio, los envió como población y les dio sus leyes. Ellos tenían que ser distintos para demostrar que era vivir bajo el gobierno de Dios. Entonces, ¿qué relación existe entre el ser ciudadano de una tierra, ciudadano de Canadá, y en particular, y tener un determinado estilo de vida? Ellos debían tener un determinado estilo de vida para demostrar que Dios era su rey. ¿Cómo afecta una cosa a la otra? ¿Qué implica ser el ciudadano del reino de Dios, hermano? Ser ciudadano del reino de Dios es estar siendo guiados por su espíritu, porque es un reino que no es de este mundo. Tercera pregunta. Como seres humanos nos vemos constantemente decepcionados por las promesas que otros nos hacen y a veces por las que nosotros hacemos, las que nosotros mismos hacemos. ¿Por qué puedes confiar en las promesas de Dios? Porque son fieles y verdaderas, porque Dios no puede mentir. Porque cuando Dios dice ya es una realidad, así nosotros no la veamos, porque para Dios existe un solo tiempo, el hoy, porque Dios es atemporal. ¿Cómo podemos hacer que la promesa de la tierra nueva forme parte de nuestro futuro de manera real, concreta, incluso ahora?
Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Puesto los ojos, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Entonces, mis amados, debemos recordar que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Las promesas se recibirán por fe. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Eso es la fe, según la definición bíblica. Pero ya nosotros experimentamos que la fe va más allá, que la fe es confiar que lo que Dios dice en su palabra es una realidad hoy. Entonces, por eso que somos herederos de la promesa por fe y somos cautivos de la esperanza, porque es una realidad. Solamente debemos esperar el cumplimiento de ella, porque tan ciertamente como Dios lo mostró, tan ciertamente como Dios lo dijo, tan ciertamente va a ser una realidad. A nosotros a futuro, para nosotros ya es. Por eso es que Dios dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos, porque para Jehová todos viven, porque ya Él los resucitó, porque ya lo deseó. ¿Okay? Bueno, mis amados, recordemos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Mientras andemos caminando aquí, hay peregrinos y extranjeros en esta tierra también. Estoy hablando del plano físico, del plano terrenal. Entonces, así como nosotros somos extranjeros y peregrinos, y el pueblo de Israel fue peregrino en Egipto, tratemos con bien a los extranjeros y peregrinos con los que usted tiene contacto, porque Dios tiene alta estima de ellos, igual que a los viudas y a los huérfanos. Así que, mis amados, hemos culminado la 9ª lección, herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Oh Dios, aquí estamos delante de ti, te damos las gracias, Padre, por este día, gracias por tu palabra, gracias por las promesas maravillosas. Llénanos completamente de tu Espíritu Santo, tómanos enteramente como tuyo, Señor, para que creamos fielmente y firmemente en cada una de las promesas y tener la seguridad de que ya estamos en casa. Aunque no lo vemos, ya estamos en casa, porque tu boca así lo ha prometido. Entonces, si pasamos al descanso, vamos a estar junto con Abraham, esperando aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor eres tú mismo. Si estamos vivos, mejor aún, porque vamos a verte venir en las nubes de los cielos y cómo nos llevas allá a casa. Así que dependemos de ti y todas las promesas dependen de ti. Ayúdanos, oh Dios, aumenta nuestra poca fe para que podamos mantenernos firmes a la hora de la prueba. Perdona nuestros pecados, límpianos de maldad. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Maranata, Cristo viene.